noches. ¿Cómo están, hermano? Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a arrancar la clase número 7, la lección 7, ya terminando la unidad número 2. El próximo martes ya arrancamos la unidad número 3. Van a quedar solo 3 lecciones para terminar esta apasionante materia que realmente es una bendición. Estamos aprendiendo mucho. Así que, bueno, animarlos, felicitar a cada uno por la constancia, la perseverancia, hermanos. Vale la pena todo este tiempo aprendiendo la palabra de Dios, siendo instruidos. La verdad que vale la pena y quería animarlos. Y si alguno por alguna razón se atrasó, bueno, a ponerse al día, estamos con las mentorías, el acompañamiento, para que nadie se atrase. Inclusive he hablado con algunos hermanos que Dios mediante, de acá a 3 semanas comenzamos la nueva materia para que también nuevas personas se puedan sumar. Como tenemos la posibilidad de este asincronismo, nos da esta oportunidad de que otros también se puedan ir sumando. Así que bienvenido a todos, que Dios los bendiga, muy buenas noches, gracias por conectarse. Vamos a arrancar en primera instancia con un videíto. Vamos a ver si lo podemos compartir. Recuerden, si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir en el chat o bueno, activar su micrófono. Estaba hablando con algunos hermanos sobre la posibilidad también de, bueno, también de volver a la presencialidad, como lo veníamos haciendo. Así que está bueno porque es una linda posibilidad. La idea sería que la próxima materia la podamos compartir de manera presencial completa. Así que un poquito hablando con los pastores que están coordinando en cada centro, la pastora Silvia, el pastor Diego, en Yapeyú, en esta próxima materia poder ya volver a la presencialidad. Así que de todas maneras siempre es una herramienta útil, si bien no hay nada mejor como estar presentes, como compartir entre todos, pero no deja de ser una herramienta útil esta posibilidad este, de hacerlo de manera... A ver, dame un segundo. A ver, ¿se escuchó, hermano? Sí, se escucha perfecto. Bueno, ahí vamos a ver si podemos compartir este videito. A ver, vamos a ver si me deja. Dame un segundito, ahí vamos a ver si podemos compartir este video. Bien. Ahí está, ahí está. A ver si podemos. ¿Se ve ahí? Bueno, vamos a ver.
Bueno, hermanos, tremendo, ¿no? ¿Qué les pareció? Un poquito, alguna apreciación de cada uno, de algunos. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Bueno, tremendo, ¿no? La verdad que es el Señor que nos suma a su historia. Siempre se trató de Él, su plan redentivo, su obra perfecta, y nos invita a ser parte. Y Él fue el que hizo toda la obra que hoy nos permite conectarnos con nuestro Creador, ¿no? Y poder recuperar esa comunión perdida a causa del pecado. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta tarde linda? Este, así que oramos al Señor. Pastora Silvia, si estás ahí, si estás conectada o Sí, sí, querés, acá está el pastor. bueno, ¿querés orar? Sí, sí. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir juntos, Señor, de aprendizaje de tu palabra. Queremos pedirte que seas tú, Señor, guiando la vida del pastor Gustavo, Señor, en todo lo que va a ministrar, Señor, que sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu, guiándonos, Señor, ordenándonos en todas las cosas que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor, individualmente y como cuerpo de Cristo, Señor. Presentamos este tiempo delante de ti, proclamamos un tiempo de gracia, de favor, de revelación, de bendición sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, pastora. Muy bien, ahí estoy compartiendo un poquito el apunte. Si tiene su Biblia a mano, su apunte, acuérdese que lo que perseguimos con este encuentro virtual es que, bueno, ayudarlo a ir avanzando en una lectura dinámica y, bueno, poder evacuar cualquier tipo de duda de acuerdo a los tiempos un poquito que vamos manejando juntos. Bueno, aquí estamos en la página 204, estamos, hermanos, con la temática de pecado y salvación, problema y solución, ¿no? O sea, el pecado viene a ser el problema, y el Señor eh, tiene la solución, ¿no? Que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la página 204, al dar una definición y pruebas de la realidad del pecado, encontramos que el pecado se define como desobediencia y falta de conformidad con las leyes que Dios ha establecido para la dirección de sus criaturas racionales. Entonces, en este caso, está hablando del ser humano. El ser humano, con su raciocinio, sabe que es culpable de pecado si hace lo que no debería hacer,
no hace lo que debe hacer, es lo que no debe ser o no es lo que debe ser, ¿no? Hay evidencia de esta realidad del pecado y una de ellas se encuentra en la Biblia, ¿no? Cuando vemos acá, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, en el capítulo 4, cuando habla del pecado de Adán, de Eva, cuando por ejemplo vemos el pecado de Caín, que él va a asesinar a su hermano, en Génesis capítulo 4, verso 7, dice, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una palabra que Dios le da a Caín, ¿no? Caín sucumbió a sus sentimientos de celo, odio y rebelión y termina matando a su hermano Abel. Ambos estaban ofreciendo un sacrificio al Señor, uno dedicado a la agricultura, otro a la ganadería, pero más allá de lo que se ofrecía era la motivación del corazón, ¿no? Abel dio lo mejor, pero Caín se dedicó a darle lo sobrante al Señor. Por eso dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, en la aplicación, la naturaleza del pecado de Adán, de Eva, de Caín, según Génesis 3:11, según Génesis capítulo 4, versículo 7, la palabra clave sería desobediencia, ¿no? Desobedecer a Dios en este caso. Tiene que ver con esa naturaleza del pecado. Recordemos que el Señor nos crea con esa capacidad de elegir, lo que se conoce como el libre albedrío, que el ser humano tiene esa capacidad de decidir. Una y otra vez vemos el problema del pecado a través de la Biblia. También Dios dio la ley escrita para dirigir a su pueblo desde el comienzo de su formación. En Éxodo 20, capítulo 1 al 17, vemos cómo el Señor le da las leyes, los 10 mandamientos. Hay más de 600 normas de convivencia, de salubridad, de salud, que llevan justamente a la conducción y al buen entendimiento del pueblo. De hecho, también el Señor había establecido que ante el pecado, una vez al año, era el sacerdote el que entraba en representación del pueblo para expiar esos pecados ante el Señor, ¿no? Y se ofrecían esos animalitos que, digamos, ocupaban el lugar de la persona, ¿no? Eh, haciendo esa compatibilidad, podríamos decirlo, donde el animalito se convertía en el sacrificio en lugar de la persona que había pecado. De alguna manera, ese animalito era el que expiaba ese pecado. Pero bueno, todo lo que nosotros vemos tiene que ver con esa sombra, ¿no? Esa figura y sombra de lo que después sería la realidad, donde ese cordero santo, inmaculado y perfecto dejó de ser un animalito y fue nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, Dios mismo muriendo por nosotros en la cruz, haciéndose pecado por nosotros. Yo creo que si nosotros entendemos la gravedad del pecado, lo que el pecado produce, vamos a valorar la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Si no entendemos de qué se trata el pecado, si no vislumbramos, si no visibilizamos todo el daño, el perjuicio que ha generado, que ha ocasionado, no valoraremos ni entenderemos la obra magnífica de Cristo en la cruz. Por eso, cuando nosotros vamos a la ley que el Señor da, la ley no va a invalidar la gracia, ni la gracia va a estar por encima de la ley, sino que en eso la gracia, por medio de Cristo, es la habilidad que nos permite que el Señor nos vea por medio de su Hijo como si nunca hubiéramos pecado, porque el que cumplió a la perfección la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que aprendimos que Jesús es 100% hombre, fue 100% Dios, no se aferró a su deidad, sino que desde la humanidad, desde ese ser hombre, vivió una vida digna para el Señor, agradándole en todo, como dice la Biblia, sin pecado alguno. ¿Por qué? Porque el sacrificio por el perdón de los pecados tiene que ser perfecto.
así como cuando se presentaba ese animalito, que puede ser un corderito, una torta, un palomino, etcétera, tenía que ser un animalito perfecto, ¿no? Sin ningún defecto. Hablando de esa perfección, que es la única manera de expiar el pecado. Por eso Cristo, cuando muere en la cruz, después el libro de Hebreos va a decir que Él es el sacrificio perfecto, que no necesitamos otro sacrificio más, que no hace falta nada más, porque Jesús lo dijo en la cruz: consumado es, como dice en el griego, tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada. Ya ha sido, está todo acabado, está todo terminado. No hay más deuda. Por eso Jesús se hizo pecado por nosotros para redimirnos. Entonces, sigo acá, los libros históricos de Josué hasta este registran el trágico fracaso del pueblo de Dios en la obediencia a sus mandamientos. Revelan la apostasía, desobediencia, terquedad y rebeldía de Israel hacia Dios y sus leyes. Es algo que ya está en esa naturaleza del ser humano, esto de desobedecer, de rebelarse contra el Señor, ¿no? Porque por eso necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, ¿no? Para experimentar ese nuevo nacimiento, nacemos en el Espíritu, nuestro Espíritu, el Señor nos redime completamente nuestro Espíritu, ¿no? Nacemos de nuevo. Entonces, eh, entender esta cuestión nos va a ayudar, por ejemplo, lo que dice el libro de Josué, el libro de Jueces, cuando Josué muere, dice que en el capítulo 2, versículo 6, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales le habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿No? Como este conquistador que fue Josué, la palabra Josué significa Salvador, también que es una especie de Cristo, ¿no? Una figura de Cristo. La obra que lleva adelante Josué de conquistar todas esas naciones para establecer el campamento de Dios, la posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Pero el verso 8 dice: pero Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, murió, lo sepultaron en su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación que se levanta es la generación post-conquista, ¿no? Es la generación después de las conquistas, pero eh, los que tuvieron que luchar y los que marcaron el rumbo, conquistaron esas tierras y establecieron los territorios, fue esa generación de Josué. La generación de Josué fue una generación de conquista. Los que le siguieron, lamentablemente, como dice la palabra, dice: no conocían al Señor ni la obra que el Señor había hecho. Una situación muy compleja, donde acá lo revela prácticamente el libro de Jueces. ¿Por qué se llama Jueces este libro, que es después de Josué? Porque el Señor va a gobernar a través de jueces que el Señor levantaba para que administraran al pueblo, como por ejemplo muy conocido, como fue Gedeón, como fue Sansón y otros más. Hay uno que me llama la atención que se llamaba Otoniel, ahí en Jueces capítulo 3. ¿Saben qué significa Otoniel? El león de Dios. Me encanta la descripción. También dice fuerza de Dios. Otoniel, ahí si alguien puede leer en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 9 al 10, cómo Dios levanta a este varón en una época de decadencia, de apostasía. Eh, Jueces, capítulo 3, verso 9 al 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Sena,
hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Gracias, querida. Muchas gracias, Claudita. Bárbaro. Bueno, Otoniel, el león de Dios. Ay, para los que van a ser papá. El león de Dios, fuerza de Dios. Una característica, lleno del Espíritu Santo. Otra de los jueces, esta era una jueza mujer, fue Débora, una mujer de Dios. Todas estas historias están en el libro de jueces, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? El Señor levantaba ese juez o esa jueza, el pueblo se volvía a Dios, venía un cierto tiempo de quietud y volvían a caer en la decadencia, la desobediencia, la rebelión, se iban tras los dioses ajenos, se olvidaban de Dios. Hay un claro ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios levanta a Gedeón como un libertador? Gedeón tiene que ir a la casa de su papá, y en la casa de su papá, imagínense, un judío, un hebreo, tenía un altar a la diosa Acera, al dios Baal, era una locura, era una locura. Y el Señor le dice que derribe esos altares, que derribe esos altares, derribe los altares, después le ofrece un sacrificio al Señor, santificando ese lugar, esa casa. Y después el pueblo lo quiere linchar, danos a tu hijo, le dicen al papa de Gedeón, porque ha matado, ha derribado los altares de Baal y Acera. Y el padre de Gedeón le dice, bueno, que se defiendan esos mismos dioses por su propia cuenta. Una locura, hermano, una locura. Por eso el Señor ellos no quería, Señor, que se mezclaran con otros pueblos, no quería que se involucraran emocionalmente, sentimentalmente, que tampoco tomaran las costumbres de otros pueblos, los dioses de otros pueblos. Porque el Señor dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicar. Acuérdense que no estamos, o sea, digo, esta comparación que estamos haciendo del pueblo hebreo, tiene que ver con nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Dios es un Dios santo, Dios es un Dios celoso, no nos quiere que estemos detrás de los dioses de este tiempo, que nos hagamos de su voluntad, de lo que Él ha trazado, de los propósitos para cada uno de nosotros. Entonces, el cuidar nuestros corazones. Y lo que más, digo, lo que pienso en esto es que, y espero que no sé si, entiendo que todos creo que lo comparten, entender la gravedad del pecado. Cuando nosotros entendemos la gravedad del pecado, lo que el pecado hace, lo que el pecado produce, cómo rompe, quebranta, nos aleja de su plan divino, le damos esa magnitud que corresponde, esa grandeza, esa obra magnífica a la obra de Cristo en la cruz, al morir por nosotros, por nuestros pecados, para traernos libertad y darnos vida nueva, una vida eterna. Entonces, para seguir avanzando, les dejo ahí un poquito, Claudita Bertolo, si vos querés, en la aplicación 2 y 3, completarlo, así lo compartimos todos. En la número 2 yo puse, la nueva generación hizo el mal ante los ojos del Señor y pecaron en contra de Dios, en la número 2. Perfecto. ¿Y la 3? Y la 3, el tema que se repite en estos textos, tiene que ver con que se alejaban de Dios. Era ese de alejarse de Dios, ¿no? Permanentemente alejarse de Dios. Dejar de lado su palabra, sus preceptos, sus mandamientos. Le dejo estos textos para que después lo pueda meditar y profundizar. Por eso David, en el Salmo 51, este Salmo 51 es un salmo precioso, pero David lo escribe desde el dolor, de la congoja, porque él le ha fallado a Dios. Es descubierto en su pecado, ¿no? Él trataba de cubrirlo, y como dice la palabra, el que encubre su pecado no prospera. Y es confrontado por el profeta Natán, ¿no? Que
conocemos la historia de ese pastor un poco pobre, que tiene sus pocas ovejas y que es atacado por un rey que le quita las pocas ovejas que tiene. Y, y David le dice, con ese corazón de justicia, dice, ese rey malvado debe morir, porque, no, porque es injusto que le robe las pocas ovejas a ese pastor de las praderas pobres. Y Natán lo confronta y dice, ese rey malvado eres tú, David. Y se quebranta, se quiebra al medio, se parte al medio, ¿no? Y hermanos, yo quiero que entendamos que eso es lo que produce cuando nos encontramos, ese es un corazón arrepentido, ¿no? El Señor nos confronta con nuestras realidades, nuestras debilidades, nuestros pecados, y ante la presencia del Señor nos quebramos, ¿no? Es como, me encanta lo que dice Jeremías, dice que nos compara a nosotros como que vamos a la casa del alfarero, y él está haciendo la vasija y ve las imperfecciones que tiene, pero sin embargo la rompe. Y no la rompe con un sentido de destrucción, sino que la rompe porque la quiere hacer de nuevo. Y cuando la hace de nuevo, la hace perfecta, perfecta. Y siempre el corazón de Dios es un corazón de hacer todas las cosas nuevas, redimirnos, darnos oportunidad. Por eso el Señor estaba esperando este momento de David. Y David escribe, Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Y él va a pedir, Señor, quítame el reino, no seré más el rey de Israel, pero le pide, le hace un pedido. Quítame las riquezas, quítame la fama, quítame todo, pero te pido algo, no quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía lo que era la presencia de Dios. David entendía lo que era el corazón de Dios. También David entendía lo que era lastimar el corazón de Dios, ¿no? Vieron que la Biblia dice que no entristezcamos el Espíritu Santo, ¿no? Porque en ese diario vivir podemos fallar, podemos cometer un error, podemos cometer un pecado, pero nosotros hemos sido salvados, redimidos y lavados por la sangre de Cristo, pero ya no vivimos en pecado, que hay una gran diferencia entre cometer un pecado, una ofensa a algún hermano o algo, y la otra diferencia es alguien que practica el pecado. Ya nosotros no practicamos el pecado porque hemos sido hechos justicia de Dios, para gloria de su nombre. Pero siempre tener esa actitud de arrepentimiento, ¿no? Tener cuidado en esto, por eso digo esto del libro de los jueces, que tiene que ver mucho con lo que se vive hoy en día, tener cuidado con las ondas, con las corrientes, con los movimientos que hay, con esta cuestión, la gracia, hermano, es algo divino, pero la gracia no anula la ley. No quiere decir que estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿sabe lo que expresa la ley? El corazón de Dios. Cuando uno ve la ley que dice no mates, no codicies, vemos el corazón de Dios, vemos la moral de Dios, qué es lo que el Señor pretende de nosotros. Y sabemos que por nuestros propios medios no podemos cumplir con eso. Pero por eso es la gracia de Dios que está en nosotros, ¿no? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y es la gracia de Dios la que nos permite caminar en esa quietud, vivir reposadamente y alejados del pecado. O sea, cuando nosotros vamos a la ley, vemos la ley, vemos y descubrimos el corazón de nuestro Dios y Padre. Para seguir avanzando, el sufrimiento de nuestro Salvador, quien tomó sobre sí el pecado del mundo, ¿no? Lo vemos en Lucas 22, 39 al 44, cuando el Señor se quebranta, pero es un quebranto de tanto dolor y sufrimiento que dice la Biblia que sudaba lágrimas, sudaba gotas de sangre, ¿no? No eran ese sudor, ¿no? De esa agua que va despidiendo el cuerpo, sino era gota de sangre, o sea, un nivel de angustia. Imagínense todo el pecado de la humanidad sobre ese Dios hombre, ¿no? Sobre ese hombre que nuestro Señor perfectamente, cumpliendo la palabra, cumpliendo a la perfección, dice, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, dice, y como ellos, o sea, nosotros los seres humanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, tremenda esta descripción que hace aquí el libro de Romanos sobre lo que el pecado, lo que es una vida de pecado, ¿no? Los que practican el pecado. Por eso el Señor vino a liberarnos del pecado. Y cuando entendemos esto, entendemos la obra. Porque la única manera de ser libre de todo esto, mire, todo esto, a ver, se me escapó acá. A ver, me perdí, ¿dónde estoy? Bueno, quería marcárselo, ahí se me extravió. Digo, todo eso que leímos recién del libro de Romanos, hermanos, no es nada más ni nada menos, acá está. Todo esto que vivimos, que leemos acá en el libro de Romanos, hermanos, somos nosotros. Lo que éramos nosotros sin Cristo. ¿Me acompañan? ¿Están ahí? Lo que éramos nosotros. Entonces, digo, alguno dirá, dice la Biblia, no matarás. Vemos a Jesús en las bienaventuranzas cuando él dice, yo vine a cumplir la ley. No vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Pero dice, yo les digo, usted dice no matará y dice no matamos, pero dice, matan a sus hermanos con palabras deshonestas, hiriéndolo, hablando mentiras, maltratándolo. Por eso el desafío del Señor para sus discípulos en las bienaventuranzas les va a decir que la justicia que ustedes apliquen tiene que ser superior a la justicia de los escribas y fariseos, porque ellos literalmente era un literalismo de decir cumplimos la ley, no matamos a nadie, pero injuriamos, maldecimos, hacemos trampa, pero no matamos, no llegamos a cortarle la cabeza, como quien dice. Pero el Señor por eso el Señor va a poner en evidencia el corazón del ser humano. Como dice la Biblia, no cometerás adulterio, pero dice, pero si alguien ya codició la mujer del prójimo con sus ojos y lo anidó en su corazón, ya está practicando ese pecado. O sea, el Señor va a ir a lo profundo del corazón, no a la cuestión literal que practicaban los fariseos y escribas. Entonces el Señor dice, la justicia de ustedes, hablando a nosotros, tiene que ser superior a la justicia de los escribas y fariseos para que puedan heredar el reino de los cielos. Defina cómo se describe en 1 Juan 5, 17, en lo que acabamos de estudiar, que toda injusticia es pecado. También ahí dice, va a hablar un poquito el libro de 1 de Juan, va a decir también sobre, hablando de pecado de muerte, ¿no? Pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Bueno, el pecado de muerte, por ejemplo, lo vemos en la Biblia en Hechos capítulo 5, lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que ellos mintieron al Espíritu Santo porque habían vendido una heredad y en vez de, fueron con una buena decisión, vamos a ofrendar, vendimos la casa y queremos dar $50,000. Y en realidad en vez de $50,000 dieron $25,000, $20,000, estoy dando un ejemplo tonto. Pero lo que quiero decir es que ellos mintieron al Espíritu Santo, que no era el precio que habían vendido. Y murieron, ¿no? Otro ejemplo, Pablo habla en 1 Corintios 11:13, dice que a algunos estaban enfermos y hasta habían muerto a causa de despreciar lo que era la Santa Cena del Señor, porque
también compartían con alimentos que se daban a los ídolos paganos, o sangre, y obviamente eso es detestable abominación a los ojos del Señor. Entonces, eso para hacer una aclaración sobre estos pecados de muerte que van a leer ahí en este libro. Entonces, digo, en Jueces va a decir que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo quiero remarcar esto. Esto era lo que pasaba en el libro de Jueces. Cada vez que el Señor tenía que levantar un juez, porque el pueblo se pervertía, se iba a decir, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí vemos Gedeón, Otoniel, Débora, y otros jueces. Y ese es algo terrible, hermano, que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. No se trata de hacer lo que cada uno bien le parece, porque si bien tenemos esa libertad de escoger las cosas, de elegir, pero hoy tenemos una identidad. Nuestra identidad máxima es que somos hijos y somos hijas de Dios. Y ahora dependemos de Él, y ahora nos sometemos a su gobierno, y ahora es Cristo el que gobierna nuestras vidas. Porque antes éramos esclavos del pecado. Nadie hace lo que quiere, dice yo hago lo que quiero. No, el que dice yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, termina siendo esclavo de aquello que hace. Y si no somos esclavos del Señor, seremos esclavos de Satanás, del pecado y de la oscuridad. Por eso, no me quiero detener, pero en 1 Samuel capítulo 8, Israel le pide un rey. Dice, ¿cómo puede ser que las otras naciones tienen reyes y nosotros no tenemos reyes? Le dicen al profeta Samuel. Y lo que Samuel está queriendo decir es que a ustedes les conviene tener un gobierno teocrático. A ustedes les conviene tener a Dios como rey de ustedes. Pero ellos lo rechazaron. Y dijeron que, como viste los nenes caprichosos, queremos un rey, queremos un rey. Pero el Señor, siendo tan bueno, les dice, bueno, ustedes quieren un rey, les va a pasar esto. El rey les va a pedir sus tierras, les va a cobrar impuestos, sus mejores hijos y sus mejores hijas irán al palacio a servir al rey, ustedes se tendrán que preparar para la guerra. O sea, todo el Señor les advierte de lo que iba a venir y de lo que vino. Porque ellos, de ser una teocracia, el gobierno de Dios, ahora se iban a regir por un rey. Y el primer rey que tiene Israel es el rey Saúl, ¿no? Que desgraciadamente en todo ese periodo de tanta oscuridad de Israel, donde inclusive ellos pierden el arca del pacto, que es símbolo de la presencia de Dios, ni siquiera en el reinado de Saúl procura recuperar el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios. Ni siquiera eso, porque él la usaba como un amuleto para ganar algunas peleas. Y lo que le duele el corazón de Dios, en 1 Samuel 8, después lo pueden leer, es que le dice a Samuel, bueno, si ellos quieren un rey, yo les daré un rey. O sea, hay como una congoja en ese diálogo entre Dios y Samuel, como diciéndole, me desprecian, o sea, me sacan de la escena, se alejan de mí, o sea, no quieren que yo sea el que esté gobernando su nación, su tierra, sus vidas. Y ahí, pues quieren un rey, entonces les daré un rey. Y ahí es cuando asume Saúl, ¿no? Que después termina desviándose de las cosas de Dios, inclusive desobedeciendo al Señor, desobedeciendo a Samuel, hasta que Dios levanta a David y dice, de David he encontrado un muchacho conforme a mi corazón que hará todo lo que le diga. En la página 207 dice, los seres humanos son egoístas, rebeldes por naturaleza. El pecado es una realidad de la vida que confrontamos a diario. Nadie escapa de sus efectos. El pecado es real, no es el resultado de las supersticiones ni de la falta de educación. Es el resultado de la naturaleza de los seres humanos que viven en contraposición a las leyes de Dios y de acuerdo con sus deseos malignos. Por eso, cuando nosotros entendemos todo esto del pecado, hermanos, sí o sí vemos la necesidad de ir a Cristo para ser redimidos, pero también de hablarle a nuestros amigos y compañeros
que necesitan ser libres de esta maldición, de esta oscuridad, y que solamente quien los puede hacer completamente libre y tener una nueva naturaleza es Cristo Jesús. Amén. Es apasionante. Hablando un poquito sobre el origen del pecado, lo vimos en la lección 5 con el tema de los ángeles. No sé si Pastor Diego, Pastora Silvita quieren agregar algo, pero para hacer una miradita rápida, en la lección 5 vimos el carácter de los ángeles, que fueron creados seres personales, santos, perfectos, cuya voluntad estaba inclinada hacia su creador, tenían la capacidad de decidir, comprender las consecuencias de la desobediencia. Por eso Satanás, un ángel singular, un querubín, ocupa una posición exaltada. Fue líder de la rebelión desde el principio. Según las referencias a redes terrenales muy antiguas que parecen simbolizar a Satanás, notamos que su pecado comenzó con orgullo, ¿no? Lo vimos ahí, eso ya lo vimos en la lección pasada. Los pasajes anteriores nos ayudan a comprender que Satanás no estaba contento con su posición bajo la autoridad de Dios. Su propia ambición egoísta, lleno de descontento y envidia. Los síntomas del pecado que observamos en Satanás fueron quizás la causa del pecado en el resto de los ángeles malignos. Entonces, digo, todos tienen la posibilidad de decidir. Y se gestó esa, dice, su propia ambición de ser más que Dios. Estaba ciego por su propia belleza, que aparentemente pensó que podía superar al Creador. Se llenó de egoísmo, de descontento y de envidia. Todo esto es de gran importancia para nosotros, porque cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, el pecado se convirtió en un principio de vida a enfrentar en todo el universo. El pecado de los ángeles malos representó la oposición al gobierno de nuestro amado Padre Celestial. El propósito de Satanás hoy consiste en frustrar el plan de Dios en cada aspecto en el universo. Y el enemigo encabeza un sistema mundial que se opone a Dios y a su gobierno, ¿no? Pero como lo hemos visto, sabemos que el príncipe de maldad, en breve, como dice la palabra, en Romanos 16:30, el Señor lo pondrá debajo de nuestros pies, ¿no? Y Cristo gobernará. Cristo, como lo veíamos en el video al principio, Cristo reinará en todo y sobre todo, ¿sí? Y justamente reinaremos con Él y se establecerá el gobierno justo, soberano y perfecto de nuestro Dios y Señor. En la aplicación 6 nos invita acá el apunte a encerrar en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta acerca del origen del pecado en el universo. Número 1, en la A. Dios introdujo el pecado en el universo como un medio para probar la lealtad de su criatura. Incorrecto. No. Incorrecto. Fue su principio eterno Incorrecta. Incorrecta. Todas las siguientes son correctas, por eso decimos que el pecado comenzó cuando seres creados responsables decidieron desobedecer a su creador y hacer su propia voluntad, como pasó con Satanás y los ángeles caídos. El pecado se originó en el universo cuando Satanás deseó una posición más alta debido a su ambición y orgullo. El poder de tomar decisiones era necesario tanto para los ángeles como para los seres humanos, porque Dios no obliga a nadie a que le adore. Tomamos decisiones. En la raza humana, como hemos estudiado, Dios creó a Adán sin una naturaleza pecaminosa, lo puso en un ambiente ideal, suplió todas sus necesidades. Dios le dio a Adán una mente poderosa y abundantes desafíos para que ocupara su tiempo y energía. También le dio a Adán una ayuda idónea, compañera como Eva. El Creador les dio reglas básicas para que las observaran y les advirtió a Adán y a Eva sobre las consecuencias de la desobediencia. Así estableció una relación muy especial con esa primera pareja. De hecho, el fruto de un árbol, esa prueba tuvo el propósito de que mostraran su obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios. Satanás no fue tentado por nadie cuando se rebeló contra Dios, pero los primeros seres humanos sí tenían un tentador. Poco después que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén,
Satanás vino a Eva y sugirió que Dios le estaba negando algo muy bueno y provechoso. Fue extraordinario que Eva no objetara esa acusación tan seria contra Dios. En realidad, cuando Satanás dijo en efecto que Dios era mentiroso al declarar, no moriréis, Eva ni protestó ni procuró equilibrar las declaraciones falsas de Satanás contra el carácter santo de Dios. Más bien pensó solo en los beneficios que ella podría obtener siguiendo el consejo del tentador. Le apeló a su sentido, su apetito y una ambición recién despierta. Por tanto, Eva, por un acto de su voluntad y por el engaño de Satanás, decidió hacer lo que deseaba en lugar de lo que Dios deseaba. En Génesis 3:1 al 5 indica que ella quería obtener lo que Dios le había prohibido, saber lo que Dios no había revelado y ser lo que Dios no había querido que fuera, como lo vimos al principio en cuanto a la definición de pecado. Eva prefirió su propio yo en vez de Dios, lo cual es pecado. Consideró lo que estaba por hacer, miró el fruto y dedujo que por ser buen alimento no le haría ningún daño participar del mismo. También razonó que, puesto que era hermoso y aparentemente le daría conocimiento, el comerla no era malo. Se olvidó del hecho más importante. Dios le había prohibido comer de ese fruto. Viendo solo lo que ella deseaba ver, comió el fruto en plena desobediencia a la palabra de Dios. Ni ella ni Adán se preguntaron si con su acción glorificarían a Dios, aun cuando tenían lo suficiente inteligencia para comprender las consecuencias. ¿Por qué no consideraron con mayor cuidado lo que estaban haciendo? De esa manera, nuestros primeros antepasados decidieron ignorar la advertencia de Dios. Aun cuando fueron tentados, nadie les obligó a desobedecer las instrucciones de Dios. Ese acto de desobediencia produjo el pecado en la raza humana, ¿no? Por eso lo que dice la Biblia en Romanos 5:12, que por medio de un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Romanos 5:12. Pastora Silvia, Pastor Edito, si queremos aportar algo, amados hermanos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, pastor, vamos bien. Seguimos. No se duerman, ¿eh? No, Estamos ahí. Pastor. Bueno, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, como leíamos bien, después le voy a pasar el videito en los grupos de WhatsApp para los que no pudieron verlo. Todos pecamos, no hay uno bueno, ni siquiera uno, todos pecamos, porque el pecado entró por un hombre. Ahora, por medio de Cristo Jesús, como dice también, me encanta lo que dice acá Romano, en el capítulo 5, leímos recién 5:12, pero también Romano nos va a decir 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Aleluya! Llenos de esperanza, mi hermano. Hermano, esto tenemos que compartirlo, no podemos quedarnos nosotros con esto. Es como decir, che, el pecado entró por acá, pero ahora encontramos la salida. Porque por medio de Jesucristo, en vez de ser pecado, el Señor se hizo pecado para que nosotros hoy seamos justos, ¿no? ¿Y qué hicimos? Creímos en Él, por gracia, por la fe en Él, pero la obra, todo es de Él. Todo es de Él y por Él. Avanzando, después pueden ir trabajando la aplicación 7 y 8, el resultado del pecado de Adán en relación con su propia vida, el resultado para todos los descendientes de Adán, ¿no? Todos pecamos, todos somos pecadores. Luego en su cuaderno explica por qué se justifica el castigo de Adán y Eva a través de la raza humana. La naturaleza del pecado. Una de las cosas que dijimos que el pecado es la desobediencia y el no conformarse a la palabra de Dios. Es todo lo malo que hace el ser humano. Incluye hacer lo que no se debería hacer y no hacer lo que se debería hacer. El hacer lo que no se debería hacer y no hacer lo que se debería hacer, ¿no? Como un poquito el ejemplo que damos ahí con Eva.
Inclusive la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer el bien, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, porque erra al blanco, porque no está haciendo lo que el Señor le ha encomendado o nos ha encomendado que haga. La palabra pecado tiene muchas acepciones, traducciones, significados. Acá estamos viendo, por ejemplo, transgresión, recién leíamos, Romanos 5, 14, 17. Transgresión, que tiene que ver con infracción, violar, violación de la propiedad, los derechos de otra persona. De alguna manera Dios ha fijado ciertos límites morales para el ser humano, a los cuales nos referimos como leyes. Hermano, los límites de Dios son buenos. Cuando una persona viola esos límites, comete pecado, ignora la ley de Dios. El libertinaje o vivir sin ley es pecado. 1 Juan 3:4. Por eso, los límites son buenos. Dios puso, no es que creó los mares y dijo, bueno, mares, hagan lo que ustedes quieran. No, creó los límites. Hasta acá el agua. Luego comienza la tierra, la montaña. Puso límites, leyes. ¿Sabe? Todo el universo se gobierna por leyes, las leyes creadas por el Señor, ¿no? Entonces, obviamente que si yo violo la ley de la gravedad, digo, me voy a tirar del techo de mi casa. A ver, ahora que está Superman en el cine, vamos a ver, me pongo una capa roja, tarán, tarán, y me tiro queriendo violar la ley de gravedad. Hermano, no me va a funcionar la capa, no me van a funcionar ni los ángeles, me voy a pegar un porrazo, un golpazo. Entonces, digo, los límites son buenos, Señor. Y tenemos que ver esas leyes como límites para el bien nuestro, ¿no? Para el bien de nuestra familia. Bueno, sigamos. Otro ejemplo es errar al blanco. El pecado consiste en errarle al blanco. No cumple con lo que Dios ha planificado para ella. Es un término relacionado con el deporte, el tiro con arco, cuando la flecha no da en el centro del blanco al que se apunta, errar al blanco. Otro significado de pecado tiene que ver con el egoísmo, el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Acuérdense, el ego que tenía Satanás. La rebelión, rebelarse es desobedecer. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Todos. ¿Saben qué significa la palabra todos? Que todos nos descarriamos. Todos acá. Ninguno de nosotros podíamos salvarnos. Por eso necesitábamos al Salvador, a Jesús, al Mesías, al Cristo, el ungido, que vino a salvar. Gloria al Señor por eso. Contaminación o mancha, como dice en Santiago 1:21, impurezas. En resumen, el pecado consiste en que las criaturas racionales de Dios dejan de obedecer sus leyes. Todo lo que no tenga el propósito de glorificar a Dios es pecado. Romanos 3:23. Todo aquello en nosotros que no exprese o que se oponga al carácter santo de Dios es pecado. Muy bien. Acá emparejando los términos que representan un aspecto del pecado, columna derecha con la definición de la columna izquierda. A ver si me ayudan. Avanzamos. Hacer nuestra propia voluntad en lugar de la de Dios sería... 3, egoísmo. Muy bien. Gracias, ayúdame. Egoísmo. La B, resulta en necesidad de limpieza. 5. Contaminación, la 5. Bárbaro. Dejar de cumplir el propósito de Dios en la vida. El 2. El 2, errar a blanco. Amén. D, salirse de los límites establecidos por Dios. Transgresión. Transgresión, muy bien. Oponerse a la autoridad de Dios, desviarse de la ley de Dios. Rebelión. Bien. Rebelión. Gracias, hermano. Excelente para todos. Digo, más allá de toda esta tarea, este ejercicio, es mirar nuestro corazón. Señor, cuídame, ayúdame. A lo mejor tuve una actitud egoísta. Erré al blanco, ¿no? Recién hablamos de que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, también pecamos. Me rebelé, o dejé que pensamientos impuros me contaminaran. Bueno, hoy, hermano, son nuevas sus misericordias. Corramos a los pies de la cruz, sabiendo que el Señor nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Su amor es maravilloso e inmensamente grande. Tenemos 5 minutitos.
¿Les parece que nos volvemos a conectar? En un ratito apenas se corte, generamos otro, pues ya estamos terminando. Entonces, las consecuencias del pecado. Esto es doloroso, ¿no? Miren las consecuencias del pecado. Génesis 3, las consecuencias del pecado. Se rompió la comunión con Dios, la comunión con el prójimo. ¿Cierto? Morirás, o sea, morimos. Una muerte, la muerte eterna. Adán y Eva fueron creados como seres eternos, o sea, y comenzaron a morar un cuerpo corruptible a causa del pecado. Consecuencia del pecado, una relación quebrantada con Dios. Experimentaron la muerte espiritual, fueron expulsados del perfecto huerto del Edén, una vida muy diferente a la que habían experimentado hasta entonces, ¿no? Cómo el pecado entró la culpa, Adán culpó a Eva, Eva a la serpiente, bueno, digo, hermano, es espantoso todo lo que el pecado produce, ¿no? El pecado de Adán y Eva no solo corrompió sus corazones, sino también lo de los descendientes. La Biblia declara que solo un solo pecado llegó a ser el principio corrupto que fue transmitido a cada uno de los descendientes. Recién lo leímos, hijos de la ira, un mundo bajo el poder del pecado, pero hoy gracias a Dios somos hijos de Dios, con una naturaleza nueva, una naturaleza según nuestro Señor y Salvador, por su obra. Ahí en el punto 10 se lo dejo como tarea para que cada uno lo pueda trabajar, explorar un poquito más. Estos textos nos muestran que cada parte del ser humano está corrompida por el pecado y que en ese estado no puede agradar a Dios. Esto no significa que una persona sin Dios no pueda hacer o apreciar actos de bondad y amabilidad. Significa que mientras no sea vivificada espiritualmente, no puede hacer nada digno de la aprobación divina. La semejanza de Dios en ella ha sido dañada. ¿Cuánta gente buena conocemos? Dice, yo no le hago mal a nadie, pero necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo, porque todos sufrimos las consecuencias del pecado de Adán, los efectos de la naturaleza pecaminosa que recibimos de él, sino que también sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Si somos perezosos, no trabajamos, sufriremos las consecuencias juntamente con la familia. Con frecuencia no solo sufrimos los resultados de nuestros pecados, sino también las consecuencias de los pecados de otras personas. Los ciudadanos de un país cuyos oficiales de gobierno son corruptos no disfrutan las bendiciones que pueden proveer un buen gobierno. Los hijos de un alcohólico quizás sufran abusos que pueden resultar de una muerte de una mente afectada por el alcohol. Muchas personas mueren en accidentes de tránsito por culpa de conductores ebrios. La sociedad en general sufre el abuso de criminales, luego paga el costo de su encarcelamiento, etc. O sea, la maldad, hermano, la maldad, esta noticia terrible de esta chica atravesada por el consumo de drogas, que fue encontrada descuartizada por vaya a saber qué pasó, por no sé, un ajuste, algo inhumano que leíamos recién en Romanos capítulo 1, algo que no entra en la mente, descuartizar a una persona, o sea, tiene que ver la mente perversa del ser humano, hasta dónde va a bajar. Por eso Pablo nos advierte y nos dice en 2 Timoteo 3:1, debe saber esto, que los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los derechos más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, esto es lo que hoy vivimos. Según de Timoteo 3:1 al 5, es lo que vivimos. Es lo que tenemos que evitar, que no caer en nada de eso, sino vivir una vida que le agrade al Señor. Pero eso es lo que tenemos que evitar. Esa es la sociedad que hoy tenemos. Y que, como es una sociedad que está bajo la influencia del maligno, no hay una tendencia a la mejora, sino a la degradación. Porque el ser humano se degradó al alejarse del Señor, porque la paga del pecado es la muerte, la oscuridad. Sí.
No, no. Perfecto, sí, por eso decía esto, hermanos, si nosotros entendemos la gravedad, no tomarlo a la ligera, bueno, el pecado, qué sé yo, no, hermano, entender la gravedad, lo que produjo, o sea, si nosotros leemos Romanos capítulo 1, 1:18 creo que leemos, según de Timoteo 3, capítulo 3, hermano, nos describe lo que vivimos hoy, y eso fue escrito hace más de 2000 años, y tiene que ver cómo se ha degradado el corazón del ser humano. Y que no hay una tendencia, lamentablemente, a una mejora. Porque el único que traerá, el sol de justicia, será nuestro Señor, nuestro Salvador. Mientras tanto, nosotros estamos acá. Por eso el Señor decía, no te pido que los quite del mundo, que los guardes. El Señor no dijo que íbamos a hacer sal, que íbamos a hacer luz. El Señor sabe que nos dice, ustedes son luz, ustedes son sal. Cuando uno entiende su identidad de lo que es, somos hijos, somos hijas, pero también en un mundo tan corrompido, tan oscuro, nos dice ustedes son sal. ¿Sabe lo que hace la sal? Evita la corrupción. ¿Sabe lo que hace la luz? Alumbra la oscuridad. O sea, estos dos elementos que el Señor elige para compararnos con la misión que tenemos. Si nosotros leemos lo que dice claramente Mateo 5, no dice el Señor, ustedes van a ser, ustedes dicen, ya son la sal, ustedes ya son la luz de este mundo. Hermanos, vuelvo a decir este concepto que si nosotros entendemos la gravedad del pecado, vamos a valorar la obra de Cristo en la cruz por nuestras vidas. Pero también vamos a entender la urgencia y la necesidad de predicar y compartir este evangelio para que la gente pueda conocer a Jesús y nacer de nuevo verdaderamente. Porque uno ve y dice, magnifica, dice, no puede ser esto, no puede ser lo que la gente vive. No es simplemente, vení, te llevo a la iglesia, qué sé yo. No, es llevar a la persona a los pies de Cristo, pero con un corazón compungido, porque uno entiende lo que el pecado rompió, pero también entiende lo que la vida de Cristo ha restaurado, ha restituido y ha dado, ¿no? Es como decir, alguien dijo que el evangelio es que un mendigo le cuenta a otro mendigo dónde han encontrado pan, a dos hambrientos, dice, y es así, hermano. No podemos dejar de callar, de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, o sea, por eso, cuando se te revela el evangelio, entendés la urgencia, entendés que no estamos para perder el tiempo, sino para hacer la obra del Señor. Pero también entendemos la gravedad del pecado, y cuando entendés la gravedad del pecado, ves la magnificencia de la obra de Cristo en la cruz, que no es Semana Santa únicamente, sino que es todos los días, esa obra de Dios, esa obra de Cristo fluyendo, esa sangre fluyendo para perdón de pecados, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Si este tipo, esta persona, nos miramos al espejo, pero ¿cómo vos me perdonaste a mí lo que yo era, lo que yo hice? Es su gracia, ¿no? Hoy estamos en la gracia. Pero bueno, también hay un tiempo para cada cosa. Y este es el tiempo, mi hermano. Y no podemos perder más el tiempo. Muy bien, avanzando a la aplicación 11, la declaración explica mejor las consecuencias del pecado. Sufrimos hoy no solo por el pecado de Adán y nuestra naturaleza pecaminosa heredada, sino también como consecuencia del pecado de otras personas. Cada persona sufre las consecuencias de su pecado, pero su pecado no tiene ningún efecto sobre la vida de los demás. Eso sería incorrecto. Las consecuencias del pecado disminuirán durante los últimos días conforme la gente vaya recibiendo mayor preparación intelectual. Eso también es incorrecto porque dice que la maldad se incrementará, ¿no? Muy bien. El pecado también produce una carga física, las enfermedades, los dolores. O sea, Adán y Eva no conocieron enfermedad ni dolores.
pero todas las enfermedades comenzaron con el pecado, fueron el resultado del pecado. El dolor, el cansancio, el agotamiento, lo que vemos hoy tiene que ver con esa muerte, porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Mire todo lo que perdimos, hermano, pero también para la gloria del Señor, todo lo que Cristo ha hecho en la cruz, para redimirnos y recuperar lo perdido. Jesús dijo, yo he venido a recuperar, a buscar lo que se había perdido. Aleluya, qué hermoso nuestro Señor. El proceso de vida también se caracteriza por la oposición satánica a nuestros esfuerzos y acercarnos a Dios, de vivir para Él y agradarle. Hay ambientes hostiles, un mundo que sufre la maldición del pecado, los animales están atravesados, muestran rasgos salvajes. En este texto de Isaías 11, 6 al 9, es el futuro reino de Dios, ¿no? ¿Cuántos quieren eso para su vida? Bueno, se viene, ¿eh? Porque eso es lo que el Señor nos promete, el reino del Señor. Jesús va a venir a reinar sobre la tierra. El mundo verá lo que es verdaderamente vivir bajo el gobierno y bajo el reino de nuestro Señor y Salvador. Isaías 11, 6 al 9. Esta es una palabra profética que habla justamente de este tiempo final. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esto es, si usted a cualquier persona le lee esto y dice, no, esto ni en una película de Disney lo hemos visto, es una locura. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerán paja, porque originalmente los animalitos no eran animales salvajes carnívoros, todos eran herbívoros. Y a su nombre, dígame un comprendido, no me deje solo, no se duerma. No, el asado está permitido después del diluvio. No sé qué va a pasar en el cielo si comeremos asado. En el cielo van a comer manjares, hermano, así que bueno, no se preocupe. Verso 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Este es el texto clave, hermano, ¿eh? Este es el texto para irnos esta noche a dormir. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinaí, Amat y en las costas del mar. Y será llena la tierra como las aguas del conocimiento de Dios, y será llena la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. ¡Wow! Hermano, es el futuro que viene, o sea, y no es un futuro lejano, porque esto está cerca. La hora se aproxima. Gloria a Dios. Entonces todo esto, por eso dice ahí en Romanos 8, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Gloria a Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? También la creación, el reino vegetal, el reino animal, todo será redimido. Las aguas serán sanadas, la tierra será sanada, será redimida. Gloria al Señor por este futuro glorioso. Y el pecado, la eterna separación que nos permite acercarnos a nuestro Creador, ¿no? Pero Cristo vino a ser el sacrificio vivo para acercarnos al Padre y recuperar esa comunión como al principio, ¿no? En esa hora redentora en la cruz. La aplicación 12 se la dejo para que cada uno lo pueda trabajar. Aunque los escritores bíblicos en ocasiones se refieren a este castigo como a destrucción, será
por toda la eternidad. Mateo 25:46 se usa la misma palabra eterno para escribir tanto el cielo como el infierno. Castigo eterno el infierno, vida eterna el cielo. Si la gente no se arrepiente de sus pecados y soluciona su problema de pecado, sufrirá el castigo eterno alejado de la presencia de Dios. Hermano, este concepto, este estudio que estamos haciendo, no puede pasar por alto nuestro corazón. Hermano, esto nos tiene que encender nuestros corazones. Decir, che, si la gente no... Después es una decisión de cada uno. Pero alguien tiene que hablarle. Alguien tiene que decir. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida, hay otra vida. Hay un Cristo que salva, que quiere restaurarte. Yo entiendo que, mire, toda la Biblia tiene un sentido evangelizador. Evangelizar no es hacer una campaña. Vivimos una vida de evangelismo permanentemente. Por eso, como decía la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, hay algo que vas caminando por la calle y el Señor te muestra personas, te muestra gente para que te acerques, para que le hables, para que le des una palabra, para que algo está pasando, algo va a pasar. Porque cuando hay un corazón de piedra, el corazón de piedra mira para adentro, pero cuando hay un corazón de carne, ese corazón de carne mira lo que Dios ve, siente lo que Dios siente y hace lo que Dios hace. Para terminar, cómo un pecado puede ser restaurado y los resultados de esa restauración, ¿no? En medio de desesperación brilla una luz de esperanza. Dios en su misericordia ha provisto un escape de las consecuencias de la muerte espiritual. Ha provisto un camino hacia la gloria eterna en su presencia para todos los que aceptan su oferta de gracia. Usted y yo podemos ser restaurados, tanto lo espiritual como lo físico, de los efectos del pecado. La restauración espiritual. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, esta palabra es una realidad en nuestras vidas. ¿Hemos creído? ¿Podemos decir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que hemos sido salvados por Él? Amén. Usted y yo tenemos la oportunidad de recibir la restauración espiritual si nos arrepentimos de nuestros pecados, si tomamos la decisión de darle la espalda al pecado. Sin embargo, tenemos que aceptar la oferta divina de salvación y apropiarnos de su promesa. Esto requiere un acto de fe, porque la Biblia dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Un requisito final es que confesemos que Jesús es el Señor. Cuando creemos en Él, confesamos y dejamos nuestros pecados y permitimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Entonces somos transformados. Recibimos vida espiritual, como dice Efesios y Colosenses, y llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tremenda palabra. Hermano, esta palabra de 2 Corintios 5:17 es tremenda, tremenda, tremenda. ¿Cómo puede ser que Dios haga todas las cosas nuevas después de todas las consecuencias nefastas del pecado que hemos visto? Por eso nos despojamos de la vieja naturaleza que está viciada, lleno de pecado, de oscuridad, y nos vestimos, como dice la palabra, con nuevas vestiduras. Por su muerte nuestro Señor Jesucristo pagó la pena por el pecado y nos satisfizo la justa ira de Dios. O sea, toda la ira de Dios cayó sobre Cristo, sobre su Hijo. Por eso somos justificados por medio de Él. Jesús aseguró nuestro perdón y nos provee redención total y gratuita. También nos da una nueva naturaleza. Aun cuando nacemos con una naturaleza corrompida, nos adopta como miembros de la Santa Familia de Dios. Además, nos da el derecho de ser hijos de Dios y nos hace herederos de sus riquezas. Nuestro Señor no solo hace todos estos arreglos para nuestra restauración espiritual, sino que también actúa como nuestro abogado, nuestro mediador, que intercede ante el Padre, el juez todopoderoso, y le pide que tenga misericordia de nosotros. El don de salvación incluye varias responsabilidades para el nuevo creyente. Debe andar en la luz, debe ser luz, disfrutar del compañerismo de otros creyentes, ser purificado. La purificación lleva a cabo al creyente, permite que el Espíritu Santo le revele fracaso, mala actitud o pecado de cualquier clase. Debe seguir confesando a Cristo sus pecados, proponerse a resistir tentaciones futuras, vivir bajo el control ahora del Espíritu Santo. Basado en esta sección de estudio, escribe en su cuaderno 3 cosas que logró Jesús para nosotros por su muerte expiatoria. Después lo puede hacer. También nos provee restauración física, la salud física. La muerte en la cruz nos proveyó la restauración física. La enfermedad de la cual forma parte de la maldición perdió su dominio sobre la humanidad cuando Cristo murió en la cruz. Por sus llagas somos curados. Y el Señor también
nos dará un cuerpo nuevo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La aplicación 14 se la dejo ahí para que lo pueda trabajar. Jesús sanó a muchos enfermos durante su ministerio público, también le ordenó a los que envían. También nos dijo el Señor que sanemos enfermos. Después que Jesús ascendió a los cielos, los seguidores continuaron realizando milagros de sanidad. El libro de los Hechos registra un montón de milagros de sanidad. En Santiago el Señor nos dice también que oremos por los enfermos. Y el Señor dice que ha venido a traer vida y vida en abundancia. El mundo aún no está libre de toda enfermedad y sufrimiento, pero la Iglesia ha dado testimonio a través de la historia de que los que confían en Jesús pueden ser sanados como respuesta a la oración de fe. Por tanto, podemos experimentar beneficios espirituales, físicos y eternos gracias a la provisión que nos hizo el Señor en la cruz del Calvario. Por Adán el pecado entró en la raza humana. Por Jesucristo hemos sido liberados del pecado y de sus efectos. Elevamos nuestros corazones en alabanza a Cristo por su gran don de salvación. Gloria a Jesús. Hermanos, terminamos acá. Que Dios los bendiga mucho. Me gustaría hacer una oración en función de la última parte. Por sus llagas fuimos curados. Si quería orar por nuestro hermano Tony Agüero, él está internado, tuvo un ACV, para que podamos orar por él, por la familia. Y me gustaría también, si hay alguien que tiene alguna petición por algún tipo de enfermedad, si lo puede poner en el chat, o decirlo, obviamente, y oramos juntos. ¿Qué les parece, no? La oración del Señor, la oración del justo puede mucho, ¿no? Y más si nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Amado Señor, gracias por este tiempo hermoso de compartir. Señor, hay una canción que dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Sería como ese pájaro herido que se muere en el suelo. Pero tu amor, tu gracia nos salvó, gracias. Señor, cuando vemos todo lo que el pecado ha producido, todo el daño, verdaderamente cuánto amamos, cuánto valoramos el sacrificio eterno en la cruz del Calvario de nuestro amado Señor y Salvador. Ese sacrificio que sigue vigente hoy y sigue salvando a la humanidad y ha salvado nuestras vidas. Y te decimos gracias, Señor, gracias. Queremos amar esa cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí, por fe, que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Por eso, como dice la canción, me hirió el pecado. El pecado nos hirió, nos mató, nos rompió. Pero tú, como ese divino alfarero, nos has hecho de nuevo. No has venido a parcharnos, Señor, sino que nos has hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias por haber curado nuestras enfermedades. Padre amado, oramos hoy por nuestro hermano Tony Agüero, que se encuentra en esa clínica. Padre, oramos y nos sumamos a la oración de muchos hermanos. Oramos por su esposa Marcela, sus hijos, por Vicky, por Anto,